Hay algunos términos que nosotros debemos de tenerlo claro porque lo utilizamos y de repente no es lo adecuado cuando nosotros estamos utilizando el término. Por ejemplo, lo que define la alimentación. Hay muchos conceptos. Sin embargo, OMS, Organización Mundial de la Salud, ha dado, ¿no?, una definición para un manejo desde el punto de vista de atención primaria y se refiere pues a un conjunto de procesos para que un individuo consuma o adquiera alimentos del medio para el aporte energético y para un sustento nutritivo y así pueda darle soporte a la vida. No hay una uniformidad porque la consecución de los alimentos pues va a tener muchas variantes. Por ejemplo, la zona geográfica. En el Perú tenemos infinidad de regiones y cada región tiene sus productos alimenticios particulares, ¿no? Y a veces ni siquiera dentro de una región hay una uniformidad, porque hay regiones que tienen costa, tienen sierra, también tienen selva, tienen las 3 regiones y cada uno de ellos tiene sus nichos ecológicos con reservas alimenticias particulares, ¿no? Lo mismo podríamos decir, la alimentación del norte es muy diferente a la alimentación del sur por una necesidad, ¿no?, por lo que tienen al medio. Lo mismo podríamos decir la región de Puno con la región Arequipa, si bien están vecinos, pero no tienen los mismos alimentos de la cual se van a proveer, ¿no? El factor económico es fundamental dentro de una misma área geográfica. La área urbana tiene algunas particularidades para los alimentos, la área rural también, y mucho va a depender pues del poder adquisitivo de cada una de las personas, ¿no? Los que tienen de repente de nivel A pues van a comprar a la Omega Plaza, los otros van a comprar a la Perla, o los otros se van pues al mercado 2 de mayo y cada uno van a tener variedades, pues, ¿no? El aspecto psicológico también tiene que ver mucho con la parte alimentaria, ¿no? Los mitos, las creencias, ¿no?, la parte cultural también tiene que ver mucho, ¿no? Hay gente que prefiere algún tipo de alimento y hay otra gente que lo rechaza, ¿no?, a pesar de que son alimentos permisivos, pero por creencias. Una de las cuestiones que se ve bastante, por ejemplo, es el cuy, ¿no? En Chimbote o en nuestra área consumimos, gran parte de la población lo acepta, pero hay otros que vienen del norte, no lo consumen. Generalmente Chiclayo, Piura son un poco reacios o recatados para el consumo porque ellos a este animalito lo utilizan para la cura dentro de lo que es la medicina tradicional peruana, ¿no? Lo utilizan para la soba. Entonces ellos casi que no consumen este animal, pero en el resto de regiones sí. Entonces hay barreras culturales, ¿no? Entonces va a ser muy diferente la forma como vamos a preferir estos alimentos. Y cuando nos referimos a la parte nutricional, nos estamos refiriendo a los procesos que van a suceder en el organismo para poder adquirir la parte metabólica energética y de repente lo que corresponde a la parte plástica, ¿no? Entonces todos esos procesos corresponden a la parte nutricional. Entonces una cosa es alimentación, otra cosa es nutrición. Y bueno, dentro del alimento que nosotros vamos a
consumir, no todo lo que consumimos lo vamos a utilizar, ya sea como energía o para la parte estructural. Hay alimentos que no lo utilizamos y se desechan. El organismo puede formar algunas sustancias alimenticias y hay otras que necesariamente tienen que adquirirlo del medio, y ahí viene el término de lo que es el nutriente. Dentro de los alimentos que consumimos van a haber alimentos nutrientes y hay otros que no son nutrientes, ¿no? En este caso, como definición, el nutriente pues son sustancias que el organismo no lo puede sintetizar por sus propios medios y tiene que adquirirlo de nuestro medio. Nutriente esencial es la que se necesita para que puedan participar en los procesos de la nutrición. Por ejemplo, las vitaminas que actúan como catalizadores o como cofactores para las reacciones químicas para que lo aceleren. Los aminoácidos que sirven para construir, ¿no? Algunos alimentos, ¿no? Algunas trazas de minerales o ácidos grasos, ¿no? Que el organismo no lo puede consumir. Dentro de los nutrientes tenemos los que son los macronutrientes y hay los micronutrientes. Dentro de los macronutrientes, y esta es la primera cuestión que nosotros debemos de internalizar. Tenemos los tres macronutrientes principales, que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Casi el 90% de los alimentos que consumimos tienen esa mixtura. ¿Qué tenemos que precisar? Que los carbohidratos van a ser energéticos y nos van a proporcionar 4 kilocalorías por cada gramo de carbohidrato que se consuma. Esto hay que tenerlo claro porque cuando vamos a establecer la cantidad de calorías y hacer el reparto de las porciones de cada uno de estos macronutrientes, tenemos que hacerlo en base a las calorías. Las proteínas de igual manera, 1 gramo nos va a dar 4 kilocalorías. Las grasas en general nos van a dar 9 kilocalorías por gramo. Son las que más nos van a aportar para la parte calórica. El etanol, si bien no tiene un metabolismo completo, pero por cada gramo nos va a dar 7 kilocalorías. Eso hay que tenerlo en cuenta porque cuando vamos a hacer el cálculo de las diferentes composiciones del alimento, tenemos que basarnos en eso. Y los micronutrientes son aquellos que vienen en pequeñas cantidades que le llaman trazas o picogramos, ¿no? Es por la medición con la que viene, ¿no? Dentro de los más característicos tenemos pues a las vitaminas y algunos otros elementos minerales que participan también en la combustión. Estamos hablando de manganeso, estamos hablando de calcio, algunos electrolitos. Y en cuanto a las vitaminas, pues hay que precisar que hay algunas que lo llamamos las hidrosolubles y las liposolubles. Dentro de las hidrosolubles, precisarlo, está el grupo B y el grupo C. Como son hidrosolubles, van a desplazarse con facilidad dentro de los componentes, dentro de los compartimentos corporales. Y estas también van a entrar a una ruta metabólica bastante rápida,
Por eso que estas vitaminas no se van a almacenar mayormente, ¿no? Son de rápida acción y también de corta duración en el organismo. Por eso que estas vitaminas tienen que consumirse en forma permanente, porque podemos entrar en un estado de deficiencia si no hay un buen aporte. Basta con decirle con la vitamina C, si no consumimos en forma frecuente vamos a tener problemas a nivel de la cavidad oral, se nos va a agrietar los labios, las mucosas gingivales se van a volver bastante frágiles, se van a inflamar, entre otras. La vitamina C también nos va a dar un soporte para la membrana basal del endotelio, ¿no? Y si no lo proveemos a nuestro organismo en forma permanente, podemos entrar en deficiencias, vamos a empezar a tener problemas de discrasias sanguíneas, entre otras. El gran componente de la vitamina B, ¿no? Que acá en este gráfico podemos ver, casi todos son todo de vitamina B, ¿no? Los clásicos que se le dio una numeración, B1, B2, B3, pero también son parte de la vitamina B, pues el ácido fólico, la biotina, entre otras, ¿no? Y si nosotros no consumimos vitamina B, vamos a tener también problemas. Recuerden que la vitamina B12, por ejemplo, promueve la remielinización de las fibras nerviosas. Y si nosotros no consumimos bien, o lo depletamos porque consumimos de repente alguna sustancia tóxica, neutraliza a la vitamina B12 y vamos a entrar en una deficiencia. Clásico, le puedo decir, pues hay una enfermedad una enfermedad que le llamamos la parálisis del sábado por la noche, en la cual el individuo consume alcohol y va a dormir en una postura inadecuada, en la cual puede comprimir en el canal de torsión al nervio radial, y al día siguiente amanece con el brazo pesado, no puede dorsiflexionar la muñeca, y a eso le llamamos la mano en gota o la mano péndula. Se paraliza el nervio radial porque confluyó dos eventos. Uno es que consumió el alcohol depleta la vitamina B12 y la postura inadecuada generó una compresión, una neuropraxia, y se te generó la parálisis. Al día siguiente, el individuo al levantarse va a sentir esa pesadez y lo primero que le viene a la mente es de que le está dando, entre comillas, el derrame cerebral, ¿no? Y empieza pues toda la desesperación, ¿no? Y muchos estudiantes me consultan a veces temprano, me hacen la llamada que le está sucediendo eso, ¿no? Y yo más o menos ya pues le hago la repregunta, ¿no? ¿Qué has consumido anoche? Y ya cae por supuesto esto. O también este mismo individuo puede dormir con el pie caído, donde la rodilla, en la parte poplitea, la parte posterior, queda al borde de la cama, ¿no? Se comprime el nervio popliteo, y al día siguiente al despertar empieza a tener pues, la claudicación en el miembro inferior. Entonces, a pesar que consume su vitamina B, ¿no? Su B12, pero lo ha depletado porque el alcohol lo disminuye sus concentraciones plasmáticas. Entonces, es un ejemplo que les puedo decir, ¿no? Entonces, las vitaminas hidrosolubles hay que consumirle en forma permanente. Siempre deben estar en nuestra dieta porque van a manifestarnos signos de deficiencia muy rápida.
muy diferente pues a las vitaminas liposolubles. Las vitaminas liposolubles generalmente se almacenan y sus deficiencias se presentan en forma lenta y tardía, ¿no? Porque así van a poder estar en reservas que al no consumirnos vamos a recibirlo de estas zonas. Seguramente en sus estudios de biología ahí han caracterizado pues los aminoácidos, ¿no? Hay 9 aminoácidos que se le considera esenciales, ¿no? Que ahí están consignados, que necesita obligatoriamente el organismo para poder formar los diferentes péptidos y proteínas. Sin embargo, hay algunos aminoácidos que se le dice condicionalmente no esenciales, ya que estos en algún momento van a ser esenciales. Por ejemplo, la tirosina, la cisteína, que se necesita cuando el individuo está en un proceso de desarrollo, en la niñez. Ahí van a ser esenciales para esa etapa de la vida. Por eso que ahí lo estoy poniendo como condicionalmente no esenciales, pero que en algún momento sí lo son. Bien. Una de las primeras características de la parte nutricional es en cuanto a los requerimientos. En términos generales, nuestra alimentación, nuestra dieta, nuestra porción de alimentos debe contener el 50% carbohidratos, 30% debe ser lípidos y el 20% debe de ser proteínas. Ese es, digamos, los porcentajes de la composición de los alimentos en cada ración. Sin embargo, a las proteínas se le ha dado un enfoque particular. El requerimiento normal de proteínas es 1 gramo por kilo de peso al día. Entre 0.8 a 1 gramo por kilo día. Es decir, si pesas 60 kilos, vas a necesitar 60 gramos. Si la persona entra a un estado de estrés moderado, si el paciente, hablamos de un estrés metabólico, no es un estrés psicológico, ¿no? En la cual el paciente de repente ha sufrido una infección, una neumonía, una celulitis, una pielonefritis, entonces ellos entran a un estrés metabólico que puede hacer depletar las proteínas y haber un consumo de las diferentes estructuras que nosotros tenemos para evitar ese consumo de nuestras proteínas que ya lo tenemos formando diferentes tejidos, es que se le da un aporte un poco mayor, entre 1 a 1.5 gramos por kilo de peso. Si la persona pesa 60 kilos, ya no va a recibir 60, sino recibirá pues por ahí 90. Y si el paciente tiene un estrés severo, de repente tiene una quemadura
profunda, tiene un cuadro de sepsis, ¿no? Una enfermedad bastante agresiva, entonces entra en un estrés metabólico severo y va a necesitar casi el doble de proteínas por kilo, porque si no ellos pueden entrar en un estado de consunción, entran a un estado consuntivo. Ya ustedes explicarán por qué hay pacientes que crónicamente están hospitalizados, se adelgazan, ¿no? Pierden masas musculares, la piel se le reseca, se le acartona, ¿no? Es porque no le estamos dando el aporte proteico necesario y ellos empiezan a consumir sus propias proteínas. El paciente nefrópata, el que tiene una enfermedad renal crónica, hay alguien que quiere ingresar, a ver, no sé cómo hacerlo, a ver, ya está. En ellos se le va a restringir un poco, se le restringe el aporte de proteínas a la mitad, al 50%. ¿Por qué? Porque las proteínas, las albúminas, nos generan la presión coloidosmótica, retienen el agua. Y entonces estas proteínas, cuando van a llegar al glomérulo, a nivel glomerular, van a ejercer una presión y el riñón va a tratar de filtrar esto. Entonces empieza a haber un golpeteo de las moléculas de proteína contra la membrana glomerular, y ellos de por sí ya lo están teniendo alterado, ¿no? Ya lo tienen engrosado, ya no hay una buena filtración, y entonces la presencia de estas proteínas incrementaría, ¿no?, la injuria a nivel de la membrana glomerular y afectaría aún más la filtración. Por eso que a ellos se le restringe la cantidad de proteínas a la mitad. Entonces, si la persona pesa 60 kilos y tiene una enfermedad renal crónica, hay que restringirle, ya no necesitaría 60 gramos, sino le estaríamos dando 30 a 40 gramos de proteínas al día. Entonces, tiene una importancia saber cómo voy a repartir. Si bien en términos generales le vamos a dar 20% de proteínas, pero en algunos casos vamos a tener que particularizarlo. En los pacientes que tienen infecciones graves, vamos a subirlo, el aporte proteico, y en algunas personas, como los nefrópatas, hay que restringirlo. Y todavía le damos la recomendación adicional de que esas proteínas sean de alto valor biológico, que estas proteínas que le estamos administrando no formen albúminas, sino que se transformen, se vayan rápidamente a la ruta de la gluconeogénesis para darnos más aporte calórico. Entonces, cuando tienes un paciente de este tipo, tienes que especificarlo bien ahí, ¿no? Dieta de tal tipo, ahí le tienes que poner cuántas calorías le vas a dar al paciente, y también vas a poner ahí la cantidad de proteínas que va a necesitar el paciente, además de la cantidad de sodio y de potasio, que son básicos, eso como indicación médica que nosotros lo vamos a poner.
Sin embargo, si el paciente que tiene enfermedad renal ya está en un proceso de diálisis, le están haciendo el lavado de su sangre, entonces ahí el aporte casi no va a modificarse, ¿no? Puesto que a través de la diálisis se va a retener algunas proteínas dentro de los filtros que se utiliza, entonces por ahí estaría compensándose. Otro paradigma que hay que aclararlo es que muchas personas restringen el consumo de las grasas. Y ya vimos, pues, en lo que le había mencionado, que el 30% pues, puede ser grasas en nuestra alimentación. ¿Alguien quiere entrar? A ver. Ya está. Entonces, sí es necesario consumir lípidos y mucho más. Hay algunos lípidos que son indispensables para la formación de ciertas estructuras tisulares, como las membranas. Estamos hablando de los fosfolípidos. Y ahí viene este grupo de ácidos grasos que le llamamos poliinsaturados. Dentro de ellos tenemos al ácido linolénico, que se le llama el ácido omega 3, y el ácido linoleico, que es el omega 6. Estos están en algunos alimentos, ¿no? Que sirven para generarnos estructuras, y también forma parte de algunas reacciones químicas, como por ejemplo para efectos antiinflamatorios, entre otras. Y algo que está en esta diapositiva: ¿cuánto debemos de consumir de colesterol? Entonces es un mito que cero colesterol, no consumas grasa, etcétera, etcétera. Nuestro organismo requiere 100 miligramos por cada 1000 calorías, con un tope máximo de 300 miligramos. Esto la Academia Americana de Nutrición lo recomienda, ¿no? Así, 100 miligramos por cada 1000 calorías hasta 300 miligramos, y que están en algunos alimentos. Seguimos avanzando un poco más. Entonces, ya sabemos la cantidad de calorías que nos dan los macronutrientes. Ya sabemos en qué momento podemos recomendar dietas hiperproteicas o dietas hipoproteicas, sabiendo la concentración de esta que nosotros lo podemos recomendar. El otro aspecto viene a ser el agua. ¿Cuánto de agua requiere una persona? Entonces, se tiene varias formas para calcular. Si el paciente es menor de edad, donde estamos hablando que puede estar pesando entre 30 a 40 kilos, hay una forma que deben tomar nota: cómo se calcula la cantidad de agua que necesita este paciente. Los 10 primeros kilos lo voy a multiplicar por 100. Ahí me estaría dando ya 1000 mililitros. Si hasta 20, de 11 al 20, es decir, los siguientes 10 kilos,
lo voy a multiplicar por 50. Hasta ahí tendría 500. Hasta ahí ya irían 1,5 litros. Es decir, 1,500 mililitros. Y el resto de peso lo voy a multiplicar por 20. Entonces, si el paciente pesara 40 kilos, ya los 20 primeros kilos ya lo calculé y me van a dar 1,500 mililitros. Y los 20 siguientes los multiplicaré por 20. 20 por 20 serían 400. Más los 1,500, esta persona necesitaría 1,900 mililitros de agua en 24 horas. Sin embargo, si la persona pesa más o ya es un adulto, ¿cuánto de agua lo debo de dar? Si bien aquí en la diapositiva se le pone 35 mililitros por kilo de peso al día, es una forma rápida de calcularlo. Imagínense, si el paciente pesa 60 kilos, le estaría dando más o menos 2,100 mililitros de agua al día. Otra forma de calcular el agua que va a requerir el paciente es 1 mililitro de agua por cada kilocaloría que yo le estoy dando de aporte. 1 mililitro por cada kilocaloría de requerimiento. Entonces, esa es otra forma de calcular la cantidad de agua que le voy a dar al paciente. Hay pacientes a las cuales lo tenemos que restringir la cantidad de líquidos, ¿no? O tenemos que calcularlo en forma exacta lo que necesita. Estamos hablando, por ejemplo, de un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, un paciente que tiene una enfermedad renal, un paciente que tiene un edema, ya sea por una cirrosis, etcétera, etcétera, en pacientes edematosos, en pacientes nefrópatas, en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, la cantidad de agua que tenemos que recomendar, que tenemos que prescribirlo, tiene que ser exacto, porque si no va a generar pues, un problema de precarga y vamos a alterar la parte hemodinámica. Y luego tenemos, es el requerimiento basal. Y sobre este requerimiento basal le vamos a agregar algunas otras pérdidas que puede generarse en el paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene fiebre, entonces voy a hacerle un agregado, ¿no? Y ahí lo tenemos, 5 centímetros por cada grado de temperatura que suba por kilo en 24 horas. Si el paciente tiene diarrea, vamos a tener que pesar el volumen o calcularlo el volumen, ¿no? Hay pacientes que tienen pañal, hay que pesar el pañal, ¿no? Para ver cuánto de líquido lo ha perdido, o medir las deposiciones para hacer la reposición de este líquido. Recuerden, la cantidad de agua que yo le voy a dar al paciente tiene que ser igual a las pérdidas que va a tener. Y a eso le llamamos balance cero. La ingesta es igual a la pérdida. Y eso nosotros tenemos que estarlo también valorándolo cuando tenemos el paciente. Entonces,
En pacientes que estamos manejando volúmenes, ¿no? Paciente que se te hincha, paciente que tiene una arritmia, etcétera, etcétera, nosotros siempre le ponemos como recomendación balance hídrico. Balance hídrico. Así que al día siguiente de la visita le voy a decir, voy a preguntar a la enfermera, ¿cuánto es su balance? ¿No? Y ellos te pueden decir balance positivo, o te pueden decir balance negativo. Hablamos de un balance hídrico positivo cuando el paciente ha retenido agua. De repente le diste 2 litros y ellos perdieron solamente 1.700, ya sea en la micción, en la deposición, las pérdidas insensibles, por la respiración, por la sudoración, ¿no? Con las pérdidas insensibles, lo calculan y tú vas a tener un valor, ¿no? Entonces, el balance cero es pérdidas es igual a ingesta. El balance positivo es cuando las pérdidas son menores que las ingestas. Entonces le va a quedar un remanente. O te pueden decir que el balance es negativo. El balance es negativo. Es decir, que ha perdido más agua de lo que ha ingerido. Balance negativo. Entonces, por principio, yo voy a tener que ver que un paciente esté en un equilibrio hídrico. Pero, en algunos casos, yo voy a querer que este paciente tenga un balance negativo. Entonces, si un paciente de repente tiene una hemorragia cerebral, un edema cerebral, un paciente que está edematoso, yo le voy a poner diuréticos. De repente voy a poner furosemida, hidroclorotiazida, y yo voy a recomendar que bueno, ya para terminar hablamos de los receptores. Paciente que tiene traumatismo encefalocraneano, por ejemplo, le damos, aparte de furosemida, esto le damos otros diuréticos, como por ejemplo el manitol, y ponemos dentro de la indicación mantener al paciente en balance negativo del 20%. Es decir, voy a querer que ese paciente pierda el 20% de volumen. Entonces, hay casos en los cuales yo prescribo que el paciente esté en balance negativo. Y por otro lado, también voy a ver que el paciente pueda tener balance positivo, ¿no? Pacientes que tienen diarrea, por ejemplo, que están deshidratados, ¿no? Entonces, ahí voy a necesitar que el balance de ellos sea positivo, ¿no? Entonces, le voy a dar de repente más volumen, ¿no? Para que sobrepase a las pérdidas que ellos van a generar. Entonces, hay que saber calcular el agua. Entonces, pueden utilizar esta fórmula, 35 mililitros por cada kilo. Entonces, ya van a saber cuánto de volumen lo van a pasar al paciente. Y eso en las 24 horas. De pronto, el paciente no es capaz de consumir o de ingerirlo. Esa agua yo lo voy a poner parenteralmente a través de la venoclisis. La solución universal que utilizamos sin que nos altere la osmolaridad es el cloruro de sodio al 9/1000, el suero fisiológico que se le llama. Entonces, si el paciente no puede consumir alimento, le vamos a poner su vía, su venoclisis. Entonces, de repente ya le calculo. Imaginémonos que el paciente pesa 60 kilos. Le voy a dar 35 mililitros por kilo. Entonces, más o menos estamos hablando de 2.100 mililitros de agua en 24 horas, que va a
equivaler a 2 frascos más 100, porque cada frasco de cloruro tiene 1 litro. La pregunta de los 1.000 millones, si ustedes quieren, le voy a pasar esos 2 litros más 100 en las 24 horas. Y la enfermera te va a preguntar, ¿y a cuántas gotas? Porque esa vía lo voy a pasar a un goteo. Entonces te va a decir, ¿y a cuántas gotas lo voy a poner ese cloruro? Entonces, ahí es donde uno más o menos va a hacer una división. El volumen que vas a pasar lo voy a dividir por un factor que es 72 por el número de horas que voy a perfundirlo. Si es 24 horas, lo multiplicaré ese 72 por 24. Entonces, se calcula el goteo para que así el paciente reciba en forma homogénea, ¿no? Hay casos en los cuales el paciente, por ejemplo, está deshidratado, vas a tener que ponerle mayores volúmenes. De repente el paciente viene con un shock hipovolémico, ahí tienes que pasarle el 10% de su requerimiento, debe de pasarlo dentro de las primeras 4 horas, donde en la primera hora lo debes pasar el 50% de ese volumen que has calculado. Entonces el manejo del agua es importante, por eso que usted tiene que saber calcular cuánto vas a necesitar para ese paciente. Y luego pues tenemos cuánto de calorías va a necesitar este paciente. Entonces, también el aporte calórico que le vamos a dar debe ser bastante preciso, ¿no? Porque si le das menos aporte calórico, el paciente va a hacer un cuadro de pérdida de peso, y puede ser un cuadro consultivo, puede ser una emaciación, pierde masas musculares, etcétera, etcétera, ¿no? O te puedes pasar al otro lado, ¿no? Le das más calorías de lo que necesita y este paciente va a subir de peso, toda vez que si está hospitalizado va a estar en reposo, entonces no va a tener mucha actividad. Y para eso pues hay 4 factores que van a intervenir para poder calcular la cantidad de calorías que va a necesitar este paciente. Uno de ellos es el gasto energético basal, que es el GEB, el gasto energético basal, que se refiere a la cantidad de calorías que el paciente va a consumir por el sostenimiento de sus funciones vitales, para mantener su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, para mantener la presión, para mantener su temperatura. Entonces va a necesitar una cantidad de calorías para esas funciones y a eso se le llama el gasto energético basal. Sobre eso le vamos a agregar a este gasto energético basal, pues se saca a través de una ecuación que se llama la ecuación de Harris-Benedict. Sobre eso, y ahí está la fórmula, ¿no? Sobre eso vamos a agregarlo el efecto termogénico de los alimentos. Cuando nosotros consumimos el alimento vamos a generar calor. Se está perdiendo ahí calorías. Entonces vamos a agregar el 10% del gasto energético basal, vamos a agregarlo para esas calorías que lo voy a perder cuando el paciente va a ingerir alimentos. Luego viene su actividad habitual. Y ahí en este esquema le hemos puesto, si el paciente está
en un reposo absoluto, está en coma, de repente el paciente está en coma, está inmóvil, o le has indicado al paciente que no se mueva, que tenga en reposo absoluto, puede ser una hemorragia intracerebral, o el paciente tiene un infarto de miocardio, ¿no? O el paciente tiene cuadros sincopales, que al moverse se desmaya, entonces voy a indicarle reposo absoluto en cama, ¿no? Entonces, si es esa condición, le voy a agregar también un 10%, ¿no? Pero si el paciente es sedentario, no hace actividad más de 2 horas, es decir, se levanta para comer, se levanta para hacer su aseo personal, sus necesidades biológicas y solamente hace esa actividad, ahí hablamos de un sedentarismo y ahí lo podemos agregar hasta el 20% del gasto energético basal. Decimos que su actividad habitual es de tipo moderado cuando el paciente hace actividad entre 2 a 4 horas. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de un empleado, médico, estudiante de medicina, no hace mucha actividad, pero se desplaza, pues, ¿no? Ustedes a la universidad, nosotros al hospital, hacemos esto, pero que no pasa de las 4 horas, decimos ahí es una actividad física de tipo moderado. Podemos agregarlo entre el 30 a 40% del gasto energético basal. Y hablamos de una actividad habitual intensa, los que hacen actividad física por más de 4 horas. Los obreros, los agricultores, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos hacen un gran desgaste, entonces ahí se le puede agregar hasta el 50% del gasto energético basal. Es el tercer componente. Y el cuarto componente es el ejercicio. ¿Qué actividades está realizando en el día? Entonces, de esos 4 componentes va a salir, pues, la cantidad de calorías que necesita el paciente. Este es un cuadro que también les puede servir para el futuro, ¿no? Si no lo tienes claro, esta actividad habitual, si quieres hacerlo con un poco más de precisión, entonces puedes ayudarte de este factor, ¿no? Personas confinadas a una silla de rueda o a la cama, a esos 3 componentes le vas a multiplicar por 1.2. Y así, ¿no? Trabajo sedentario sin opción a moverse y con poca actividad. Entonces vas a preguntar al paciente que cómo es su actividad diaria y puedes utilizar también estos factores para calcular su requerimiento calórico. Y ahí está lo que le decía, ¿no? De la cantidad de calorías que han calculado, el 50% debe ser carbohidratos, 30% lípidos y el 20% proteínas. Entonces, es así como vamos a repartir los nutrientes de esa dieta. Por ejemplo, si calculamos que su requerimiento es 2.000 kilocalorías, ¿ya? El 50%, o sea, 1.000 va a ser carbohidratos. Digamos harinas, pongámoslo así.
Y sabemos que 4 kilocalorías nos aporta 1 gramo de carbohidratos. Entonces, a ese 1000 lo voy a dividir entre 4 y me va a salir 250. Son 250 gramos de carbohidratos que yo le voy a dar en el día. Si le voy a dar 3 porciones, 3 raciones diarias, estamos hablando más o menos, pues, de carbohidratos en cada porción de alimento. Entonces, por ejemplo, en el desayuno, una cucharadita tiene 5 gramos. Si tú le utilizas 2 cucharitas, tienes 10 gramos. Ahí le estás dando ya 10 gramos en el azúcar. Ahora, el pan, ¿cuántos gramos tiene? Bueno, ahora no se sabe, pero lo convencional es que un pan pese 40 gramos. Entonces, si el paciente consume un pan oficial de 40 gramos, ahí ya tiene 50 gramos. Y los otros 30 de repente le das pues en el aditamento, ¿no? La mermelada, o se toma un jugo adicional, por ahí ingresa, y ahí tienes la reserva, ¿no?, de calorías que necesita en base a los gramos para carbohidratos. El 30% te dice, pues, más o menos, estamos hablando de 700 gramos le corresponden a las grasas, sabiendo que la grasa, pues, 1 gramo de lípidos te da 9 kilocalorías. Entonces, al dividirlo entre 700 entre 9, más o menos te sale 630 gramos de grasas que van a necesitar el paciente. 63 gramos, perdón, de lípidos. Entonces, al día. Eso ya lo dividirías entre 3 porciones, más o menos 20 gramos de lípidos le vas a dar en cada ración, que equivaldría pues a darle pues un queso tamaño de una caja de fósforo, o el embadurnamiento con mantequilla, o un huevo duro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa cantidad de lo que quiero decirles es que esa cantidad de calorías que ustedes lo han calculado, debemos de fraccionarlo en esos 3 rubros: 50% de carbohidratos, 30% de lípidos y 20% de proteínas. Entonces, lo llevamos ya a alimento, el requerimiento calórico, lo llevamos a los nutrientes y a los alimentos que lo podemos dar en cada ración. Así que se calcula, así tienen que hacer ustedes su indicación. Entonces, cuando tienes un paciente y tú le vas a hacer sus órdenes médicas, la primera indicación que hace el médico es en qué condición va a estar ese paciente. Es lo primero. La posición. Ese paciente va a estar en reposo absoluto, ese paciente va a estar en reposo relativo, ¿no?, va a estar en cama, en decúbito dorsal, va a estar en decúbito lateral, ¿no?, de patología, o de repente va a necesitar que esté con la cabeza elevada, ¿no? Esa es la primera indicación. Reposo, por ejemplo, un paciente que tiene una hemorragia subaracnoidea, reposo absoluto con cabeza elevada a 30 grados. Esa es mi primera indicación.
Si el paciente tiene una dificultad respiratoria, lo voy a poner en 45 grados, que se llama la posición semi-flower. Entonces le pondré ahí como primera indicación reposo absoluto en posición semi-flower. Así tiene que estar ese paciente, y la enfermera y los que cuidan al paciente tienen que cumplir esa primera indicación. Lo segundo es cada qué tiempo van a estar controlando su diuresis, su presión, control de funciones vitales cada tanto tiempo, ¿no? Cada hora, cada 6 horas, dependiendo de la patología que tenga el paciente. Y la tercera indicación es la dieta. ¿Qué dieta le vas a dar al paciente? ¿Una dieta completa? ¿Le vas a dar una dieta restringida? Si es una dieta restringida, le darás líquidos, será una dieta líquida, será una dieta blanda, será blanda sin residuos, blanda con residuos, o le puede dar una dieta completa. Si le pone dieta completa, vas a tener que ponerle cuántas calorías necesita ese paciente en su dieta, porque no todos los pacientes tienen el mismo peso, la misma talla, ¿no es cierto? La misma enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cuántas calorías necesita ese paciente? Entonces ahí tendrías que poner de repente 1800, 2100 calorías. ¿En cuántas porciones necesitas darlo? Hay pacientes que de repente están nauseosos, pueden vomitar, pacientes desnutridos, le vas a dar dietas fraccionadas. ¿En cuántas dosis? A veces le dices en 4 o 5 porciones, ¿no? Entonces, eso lo tienes que especificar. ¿Cuánto de proteínas? Como le he dicho, si el paciente necesita una dieta normoproteica, le vas a dar lo que le corresponde. O si no, dices dieta hipoproteica. Estás restringiendo las proteínas, pero tienes que ponerlo cuánto de proteína le tienes que dar. Ahí lo tienes que calcular. O puede decir dieta hiperproteica. Quieres que le den más proteínas a ese paciente porque está que pierde, ¿no? Está con una sepsis, está con un estrés severo, necesita más proteínas. Tienes que ponerle ahí cuánto de proteína necesita para que así la nutricionista cumpla con esa indicación. Por eso es importante que capitalicen bien esta parte. ¿Qué otra cosa podríamos hablar? Bueno, en cuanto a los carbohidratos, ya ustedes saben que tenemos algunos trastornos. Uno de ellos es pues el cuadro de la diabetes, ¿no? Que le llamamos la diabetes mellitus. Que también hay algunos criterios que se tiene para poder para poderlo identificar, ¿no? En forma de screening, a los pacientes a veces hay que captarlos, ¿no? Porque son enfermedades ocultas. La persona no sabe que es diabética muy buen tiempo, ¿no? Porque a veces no tiene sintomatología o, bueno, se acomoda a esos síntomas, toma mucha agua, se levanta a orinar por las noches, ¿no? Tiene una nicturia, tiene una poliuria, pero ahí está viviendo, o sea, no lo toma en cuenta, ¿no? Y a veces va a la asistencia médica por otras patologías, por otras alteraciones, por otras molestias, y ahí le pide su glucosa. Una glucosa basal en ayunas, así se hace el pedido, glucosa basal en ayunas. Y si ese valor es por encima de 126, entonces ese es un indicio de que el paciente pues, es diagnóstico de diabetes. Corroboras ese examen. Si en ese examen se repite lo mismo, ya el diagnóstico es definitivo.
Recuerden que el valor normal de la glucosa es pues entre 60 a 110. Queda una ventana, queda una brecha que se llama entre 110 a 125. Si el paciente tiene el valor en ese rango, ahí hablamos de una hiperglicemia, un estado hiperglicémico. Es un estado hiperglicémico que no sabe si el paciente es porque se ha saturado de carbohidratos o el paciente pues es un diabético. Entonces ahí haces el segundo punto, que es para el diagnóstico, que es el test de tolerancia a la glucosa. Ese test de tolerancia a la glucosa se hace a este grupo de pacientes que tienen el valor en esa brecha, en la cual le das glucosa anhidra, 75 gramos, es un azúcar bastante refinado, pulverizado, ¿no? Y le empiezas a hacer la medida basal a la primera hora y a la segunda hora, ¿no? Entonces, estás forzando a que el páncreas libere, el páncreas libere insulina, que lo libera dentro de 10 a 15 minutos de la ingesta. Entonces, la primera muestra es basal, ¿no? Va a salir su valor, ¿no? De repente te sale pues como ha consumido, ¿no? De repente te sale 130, 120, ¿no? Y luego aumenta su concentración, pero está forzando que la insulina se libere y esta va a tratar de introducir dentro de las células a esa glucosa que se ha consumido, de tal manera que en la primera hora podrías encontrar niveles altos, pero en la segunda hora, que corresponde a la tercera muestra que se le toma, la glicemia debe ser menor a 200. Si el paciente tiene su glucosa más de 200, entonces ese paciente tiene ya el diagnóstico de diabetes. Podría ser que tú puedas tomar al paciente al azar una glicemia en cualquier momento. Y si el paciente se acompaña de sintomatología y su valor es más de 200, ya eso es diagnóstico. O sea, es decir, tomado al azar una glicemia en un paciente con sintomatología y que pase de 200, es diagnóstico de diabetes. O la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada, el valor de la hemoglobina glicosilada es entre 4 a 6. Si pasa de este valor, eso también es diagnóstico de diabetes. Entonces hay 4 criterios que uno puede tomarlo para hacer el estudio de estos pacientes. Y bueno, pues vamos a tener esta clasificación clásica de lo que es la diabetes tipo 1 y la tipo 2. La diabetes tipo 1, que se le denomina diabetes mellitus insulino dependiente, y la diabetes tipo 2, que no es insulino dependiente, porque los mecanismos fisiopatológicos son particulares para cada uno de ellos. En la diabetes insulino dependiente, este paciente por lo general es joven, menos de 20 años, en la cual ellos no tienen páncreas. Hay una destrucción de las células de los acinos pancreáticos. Entonces ellos no van a formar insulina porque no tienen el páncreas funcionante. ¿Qué pasó en
en estos pacientes hay un factor genético, hay un fondo genético en la cual el cromosoma 6 está involucrado con la formación de un antígeno de histocompatibilidad que favorece la destrucción por los linfocitos T, una alteración citotóxica, puede hacer que este páncreas se destruya al menor indicio de un proceso inflamatorio. Entonces, hay un factor genético y sobre eso un factor ambiental, una respuesta, un factor ambiental mayormente de tipo infeccioso, que genera una respuesta inflamatoria, y sobre esto un ataque autoinmune que lleva a la destrucción del páncreas. Entonces estos pacientes no van a tener insulina natural que lo libere el páncreas. Entonces, como son insulinodependientes, necesitan insulina exógena, entonces tienes que administrarle a ellos pues sus inyectables, sus inyecciones de insulina, que hay de diferentes tipos, ¿no? Entonces con eso ellos van a sostenerse. Lo característico de estos pacientes es que ellos tienden a hacer cuadros de cetoacidosis. Y la diabetes tipo 2, la no insulino dependiente, también tiene una predisposición genética de tipo autosómico dominante, pero no es el 6 como lo tiene la insulino dependiente, sino es el cromosoma 11. Tiene una penetrancia del 50%. Mayormente son pacientes obesos. Entonces, son diferentes. La diabetes no insulino dependientes, pacientes obesos, sedentarios, adultos, son los que hacen este tipo de diabetes, en la cual puede haber una disminución en la secreción de la insulina, pero mayormente ellos hacen resistencia periférica a la insulina. Esa es una de las características. El sedentarismo, la obesidad, hace de que se genere resistencia a la insulina. Y el ejercicio disminuye esta resistencia. Por eso que a los pacientes diabéticos tipo 2 se le promueve pues la actividad física, 30 minutos diarios por lo menos, para promoverlo, el desarrollo de sus receptores para la insulina. Esta enfermedad, que es crónica, si bien va a tener complicaciones a largo plazo, retinopatía diabética, neuropatía diabética, nefropatía diabética, distonías autonómicas, pie diabéticos, muchas complicaciones a largo plazo. Después de 5 años, ya estos pacientes diabéticos empiezan a tener complicaciones de cronicidad. Sin embargo, hay complicaciones agudas a las cuales nosotros nos vamos a enfrentar. Una de ellas, indudablemente, son los comas hipoglicémicos, ¿no? En la cual pacientes muy educados, cumplidores de sus medicamentos, así no tomen desayuno, ellos toman su medicamento y como no han consumido carbohidratos, ellos hacen un cuadro de hipoglicemia.
los viejitos que se van a cobrar su pensión a los bancos, aquellos que madrugan a sus colas para pagar su luz, su agua, están ahí y lo atienden pues 11 de la mañana, pero ellos a las 7 sabían que tenían que tomar su pastilla y lo toman. Y como están en ayuno, hacen su hipoglicemia y te va a llegar el paciente en estado de coma, acompañado de sudoración fría, taquicárdico, pálido, ¿sí? Y ahí el aporte de glucosa, se le pone 50 gramos de glucosa, que equivale más o menos a 6 ampollas, 6 ampollas de dextrosa al 33%, le va a colocar a este paciente, ¿no? Y la respuesta es espectacular. En menos de 1 minuto el paciente se está despertando de ese coma hipoglicémico. Pero vas a tener las otras complicaciones, que esto ya es un poco más difícil, que son la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar. Que tengo un cuadrito. Entonces, una de las características que diferencia un estado cetoacidótico de un estado hiperosmolar viene a ser la concentración de glicemia. El paciente que hace cetoacidosis, mayormente su glucosa está entre 300 a 600. El paciente que está haciendo un estado hiperosmolar va a tener una concentración mayor, entre 600 hasta 1200 de glicemia, imagínense. Un estado hiperosmolar. Recuerden, y creo que es la 4ª vez que les menciono, la osmolaridad depende de la urea, depende del sodio y depende de la glucosa. Aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, que una glucosa P de 600, de 700, se va a incrementar tremendamente la osmolaridad. Hay una alteración en el sodio por el mecanismo de cotransporte de la glucosa. Y esto es lo característico. Estos pacientes hacen cetoacidosis porque hay la presencia de los cuerpos cetónicos en la cetoacidosis diabética, que lo lleva a una acidosis metabólica bastante rápida. Miren cómo consume el bicarbonato, ¿no?, que normalmente es entre 20 a 24. Miren equivalentes. Ellos, miren, tienen menos de 15. Y su pH, pues, es ácido. Es ácido. Muy diferente, pues, al estado hiperosmolar no cetóxico. Y la explicación de esto viene a ser lo de acá, ¿no? En la cetoacidosis diabética, lo que va a diferenciar es que en ellos se activa rápidamente la gluconeogénesis, pero promoviendo la formación de glucosa a partir de los lípidos. Entran a la ruta de la beta oxidación, y como este es un metabolismo incompleto, van a quedar algunos cuerpos cetónicos libres, que son las que te van a llevar al estado acidótico. Muy diferente, pues, al coma hiperosmolar, en la cual esa parte no se activa. El hígado no entra al problema de la lipogénesis. No te va, pero a la lipólisis, no va a formar cuerpo cetónico. Ahí está la diferencia. Entonces, vamos a tener pacientes que te pueden hacer cetoacidosis diabética o el estado hiperosmolar. Son cuadros aparatosos, pero si tú mantienes la serenidad, la calma, lo resuelves rápido. En los dos
hay que hidratar, porque ya sea cetoacidosis, imagínense, tiene entre 300 a 600 de glucosa, el otro tiene más de 600, su osmolaridad va a estar incrementada. Y ahí lo tenemos, miren, en los dos estados hay un aumento de la osmolaridad. ¿Cómo lo disminuye esa osmolaridad? Aportándole volumen. Entonces a ellos le pones pues hasta 4 o 5 cloruros en 24 horas, es decir, 4 a 5 litros de agua en 24 horas. Entonces estás pasándole el cloruro de sodio a 60, 70 gotas por minuto. Como el paciente tiene buenos riñones, va a botarle por ahí el exceso. Entonces, agua a estos pacientes. Cualquiera de los dos, hay que hiperhidratar a ese paciente. Y colocarle la insulina. La insulina cristalina, que hay un esquema que deben de tenerlo también como apunte. Si el paciente tiene su glucosa entre 180 y 200 miligramos, le vas a poner 3 unidades de insulina cristalina subcutánea. Si tiene entre 200 a 250, le vas a poner 4 unidades de insulina cristalina subcutánea. Si tiene entre 250 a 300 miligramos de glucosa, le pones 5 unidades de insulina cristalina subcutánea. Y si tiene más de 300 miligramos, le pones 7 unidades de insulina cristalina subcutánea. Y valoras cada 4 horas, vuelves a hacer el control de la glicemia para ver. En el cuadro de la cetoacidosis, aparte de que vas a hidratarlo, aparte de que le vas a poner la insulina, vas a tener que tienes que tratar el estado acidótico. Y ahí está facilito. Si el paciente tiene poco bicarbonato, voy a darle ese amortiguador que le está faltando. Le damos bicarbonato de sodio al 4%, que viene en inyectable, le pones cada 8 horas y contrarrestas ese estado. Fácil y sencillo. ¿Cuál es la fisiopatología de las complicaciones crónicas? Hay 2 rutas que llevan a estas complicaciones cuando el paciente tiene pues glucosa incrementada. La vía del poliol, en la cual la glucosa va a transformarse en sorbitol. Y el sorbitol es un cuerpo de inclusión, si ustedes quieren, así que no va a poderse destruir. Al contrario, va a generar una toxicidad, alterando la bomba de sodio-potasio. Y la segunda es la glicación proteica, en la cual la glucosa se adhiere a una proteína. Y estas glucoproteínas que se han formado anormalmente va a alterar el engrosamiento de las membranas, ya sea del endotelio, de la microvasculatura o de los vasos de mayor calibre. Entonces son las 2 rutas metabólicas anormales
que nos van a llevar a complicaciones. La hipoglicemia también es importante que lo comentemos. No hay un valor, así como para la diabetes, para decir, esta es una hipoglicemia. Los valores que yo lo estoy consignando ahí es muy relativo. Hay personas que tienen 50 de glucosa y no tienen nada, están normales. Otros con 60, con 70 están haciendo ya manifestaciones de hipoglicemia. Entonces, no hay un consenso para decir este valor corresponde ya a hipoglicemia, ¿no? Por eso que ahí dice, no existe un límite inferior. Sin embargo, en forma consensuada por ahí se ha referido que si esta persona después de 72 horas de ayuno tiene un valor de menos de 55, estamos hablando de un estado hipoglicémico, en el caso del varón, y en las mujeres de 45. Entonces, pero no necesariamente van a ser sintomatología. Y el paciente hipoglicémico va a tener dos grupos de manifestaciones. La más saltante que va a tener el paciente viene a ser la respuesta adrenérgica. Es un paciente taquicárdico, con sudoración fría, palidez, hipotenso, el paciente se choca. Entonces, esa manifestación es la que mayormente lo trae a la emergencia. Y también los síntomas neuroglucopénicos, que es un poquito más abigarrado, cefalea, obnubilación, cuadros alucinatorios, puede estar el paciente convulsionando. Entonces son dos grupos de manifestaciones que trae el paciente. Entonces, cuando tenemos el paciente que llega así, en coma, lo primero que nosotros averiguamos, el paciente no es diabético. Y si es diabético, o es una hipoglicemia, o es un estado hiperglicémico. Puede ser las dos cosas, ¿no? O sea, puede venir de un coma hipoglicémico o un coma diabético. Por consenso, se ha estandarizado que a este paciente inmediatamente, o sea, le toma la prueba, la glicemia, y mientras te traen el resultado, le vas a poner glucosa. Glucosa, le pones 50 gramos de glucosa, 6 ampollas de destroza al 33%, más o menos te da ese valor. Y el paciente, si es una hipoglicemia, va a responder rápidamente. Y si no es, porque muchos me preguntan, doctor, ¿y si no es hipoglicemia y le he puesto 50 gramos de glucosa? Tranquilo, le digo. Ese paciente total es probable que tenga 300, 350 de glucosa, que está llevando coma cetoacidótico. Si le pones esos 50 gramos de glucosa, ¿a cuánto le has elevado su glicemia? Entre 10 a 15 puntos más. De 350 a 360, 65, no hay diferencia. O sea, no le vas a generar un daño, ¿no? Por eso que se recomienda así, ¿no? ¿Por qué? Porque si la hipoglicemia es más dañina que la hiperglicemia. Si tú no te das cuenta y tratas rápidamente esa hipoglicemia, el paciente puede quedar con daños irreversibles. Hay pacientes que son diabéticos, están hospitalizados, en la noche están agitados.
Son agitados, empiezan cuadros alucinatorios, quieren escaparse, gritan, ¿no? Y a veces por mantener la tranquilidad de la guardia le ponen su diazepam y lo hacen dormir, no sabiendo que el paciente está hipoglucémico. Recién al día siguiente que vas a valorarlo el paciente ya sigue dormido, ya no despierta, no responde a estímulos, le pides una glicemia urgente, a ver, resultado, glicemia 30 o 25. Ya fundió su sistema nervioso central. Ya no lo vas a despertar. Te va a quedar en estado vegetativo. Ese es el gran problema. Por eso es que ante una hipoglicemia se recomienda rápidamente a un paciente diabético que venga en coma. Lo primero que hay que pensar que sea una hipoglicemia, hay que ponerle esto porque la respuesta es rápida, es inmediata. En menos de 2 minutos el paciente se está despertando y te dice, ¿qué me ha pasado? ¿Dónde estoy? Rápidamente se conecta con el medio, ¿no? Y evitas que el paciente vaya a tener daños irreversibles. Estos términos hay que también tenerlo claro. El paciente puede hacer una hipoglicemia de ayuno o puede hacer una hipoglicemia postprandial. ¿Cuándo digo que el paciente hace una hipoglicemia de ayuno? Cuando ha pasado por lo menos 6 horas de su ingesta alimentaria. Entonces, el paciente rápidamente ha consumido su glucosa. Y como ya no tiene nuevo aporte, ellos hacen su hipoglicemia de ayuno. Muy diferente a la hipoglicemia postprandial, en la cual de repente el paciente ha hecho una comida opípara, entonces su páncreas ha liberado mucha insulina. Entonces, dentro de las hora y media, dentro de los 90 minutos de su última comida, hace cuadros hipoglicémicos. A eso se le llama la hipoglicemia postprandial. Es por una respuesta de un hiperinsulinismo que depletó su glicemia circulante de forma rápida. Esa es la diferencia entre hipoglicemia de ayuno y la hipoglicemia postprandial. En la postprandial hay un hiperinsulinismo y este cuadro de hipoglicemia se va a presentar muy pegado a la última ingesta de alimento. Entre hora y media ya está haciendo su hipoglicemia. Muy diferente a la hipoglicemia de ayuno que todavía se da después de las 6 horas. Muy bien, yo creo que hasta aquí ya llegamos. Me imagino que están cansados. Hay muchas cosas que hablar de lo que es trastornos metabólicos. En las diapositivas que les voy a presentar, les voy a enviar para que completen su aprendizaje de esta semana. Hay muchos temas que me hubiera gustado seguir comentando, lo que es el ayuno, lo que es la inanición, que son parte de los trastornos de metabolismo, pero que de repente en los seminarios vamos a conversarlo. Muy bien, mis amigos. Si hubiera alguna pregunta, por favor.